iPhone 16e, 16, 17, Air, 16 Pro Max y 17 Pro Max. Hice una prueba de batería para ver si realmente cambia mucho la duración del 16 contra los 17. Y debo de decir, sí, hay bastantes sorpresitas y cosas que digo, ¡ah, caracas! Espérate hasta el final del video para que no te pierdas absolutamente nada. Esta prueba comenzó justamente en el minuto número 0, pues si no, ¿dónde más? Y lo primero que hice fue justamente configurar todos los dispositivos. Tú dirás, ¿configurarle qué o qué? Pues básicamente que no se bloquearan, que no tuvieran el True Tone, que no cambiara el brillo durante toda la prueba, pero lo más importante, que tuvieran exactamente el mismo brillo. Y tú dirás, ¿cómo hiciste eso? Bueno, para eso tengo este súper mega aparato ultra tecnológico llamado luxómetro. Básicamente este aparatito, como su nombre lo dice, es un brillómetro, ¿no? O sea, te ayuda para medir cuánto brillo tienen las cosas por medio de su sensor. Así que durante los primeros 15 minutos, media hora, estuve calibrando de que absolutamente todos los modelos tuvieran exactamente el mismo brillo. Evidentemente para que fuera una competencia justa, ¿verdad? Si tú a un dispositivo le pones mucho más brillo que a otro, pues evidentemente el que tiene menos brillo te va a durar más horas en batería. Lo puse en diferentes ángulos, que de arriba para abajo, que de acá para acá, de lateral, volteado para arriba, para abajo, para tener la mejor exactitud posible. Al final todos los dispositivos están calibrados con un brillo un poquitito arriba de la mitad, no llegando a los 3/4. Esto te lo digo porque es importante para que veas cuál es la duración de batería con qué brillo. Que pues al final lo que intenté hacer es como un promedio, ¿no? Es muy raro que todo el día utilices el iPhone con el brillo al máximo, pero también es muy raro que lo utilices con el brillo al mínimo. Por lo regular está ahí como a la mitad, 3/4 aproximadamente. Después de que mi perfeccionismo terminó para dejar todo a punto, seguimos con la prueba de rendimiento, Geekbench. Y aquí justamente ya comenzamos con las primeras sorpresitas. Primero te digo los puntajes y ahorita te digo mis conclusiones para que veas de qué se trata este business. iPhone 16e con un solo núcleo tenemos 3336. Con varios núcleos llegamos a un puntaje de 8317. Que si tú dices, ¿y esto para qué me sirve o qué? Básicamente es un medidor de rendimiento con base a un puntaje. Obviamente entre más nuevo sea el iPhone y mejor procesador tenga, más alto será el puntaje. En teoría, ahorita vas a ver. El iPhone 16 con un solo núcleo tenemos 3374 y con varios núcleos 8484. En este caso, a pesar de que el iPhone 16e y el 16 tienen el mismo procesador, en cuanto a A18, no es lo mismo en cuanto a núcleos de GPU. Tiene uno menos el 16e que el 16. Por eso es ligeramente más alto el puntaje en el 16, para que lo sepas nada más. Después, un escalón más arriba, tenemos al iPhone 16 Pro Max con un A18 Pro, que también tiene un núcleo más en GPU. 3456 con un solo núcleo y con varios núcleos 8429. Curiosamente, en este caso, el puntaje con varios núcleos salió peor que en el iPhone 16. No es el único lugar donde salió bajo, pero ahorita más adelante te darás cuenta de qué rayos, qué está pasando aquí. Luego tenemos el iPhone 17 ya con un procesador A19, que en teoría debería de ser mayor. Y sí, tenemos 3696 con un solo núcleo y 9295 con varios núcleos, lo cual podemos llegar a la conclusión. Sí, en procesamiento es mejor un iPhone 17 normal que un iPhone 16 Pro o Pro Max, claro está. Después, en la línea natural tendríamos al iPhone Air, que tiene un procesador A19 también, pero Pro. El problema es que con un solo núcleo tenemos 3681 y con varios núcleos tenemos 9403. Con varios núcleos dices, pues sí es mejor que el 17 porque ahora es un procesador Pro. Pero con un núcleo no. Con un núcleo es mejor el iPhone 17 con el procesador normal que el iPhone Air con un procesador Pro. Te digo que aquí hay sorpresas, mano. Finalmente tenemos ahora sí al top iPhone 17 Pro Max, con supuestamente el mismo procesador que el iPhone Air, pero también con un núcleo más en GPU, lo cual parece ser que hace completamente la diferencia. Con un solo núcleo tenemos 3702 y con varios núcleos tenemos 9712. Aquí sin lugar a dudas, pues sí es el mejor. Sí, no, pues, por mucho. Ahora, esto se pone mucho más chido y es que después de que vimos el brillo, que todos tuvieran exactamente el mismo, después de que vimos el rendimiento con el Geekbench, ahora toca el calentamiento. Y es que justamente durante toda esta primera hora de uso lo que hice fue repetir Geekbench, 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 más puntajes, échame más. Justamente al ser un medidor de rendimiento, lo que hace es que tu dispositivo lo pone a exigencia máxima para ver hasta dónde puede llegar, lo cual a su vez dice que sí, se va a calentar un montón, porque está utilizando todos los recursos, así que es al que el termómetro. Pues nada más, ¿no? Para ver así de los 6, cuál es el que se calienta más y cuál es el que se calienta menos. Los resultados son los más calientes: el iPhone 16 Pro Max de titanio, el iPhone Air de titanio y el iPhone 16, que no es de titanio, pero también se empezó a calentar un montón, llegando casi hasta los 38 grados. El que está intermedio, digamos que ni caliente ni frío, pues hay medio tibición, es justamente el iPhone 17 normal. Y los que están más fríos, 2 grados por debajo de los más calientes, tenemos al 17 Pro Max con aluminio y cámara de vapor, evidentemente, pero también al iPhone 16e.
que evidentemente el procesador, al no tener tantos núcleos en GPU, pues hace que la memoria gráfica no consuma tanto y no se caliente tanto el dispositivo como en otros modelos. Ojo con esto, te puede interesar. Ahora, claro, esto es interesante por dos razones. Una, porque realmente la cámara de vapor del iPhone 17 Pro Max hace un muy buen trabajo, pero segunda, si el iPhone se calienta menos, también consume menos recursos en cuanto a batería y en cuanto a procesamiento, lo cual quiere decir que la batería duraría mucho más. Vamos con los resultados finales de batería. Uy, no, aquí es donde empieza lo chido, agárrate bien de la silla porque ni te lo vas a creer. Me dormí a las 4 de la mañana, te matas. El iPhone 16e, después de la primera hora de uso, que justamente fue la hora de configuración y luego Geekbench, rendimiento, pruebas, tenemos que el iPhone 16e llegó a 94%. Nada mal, ¿eh? El iPhone 16 estaba en 95, el 17 había bajado a 93, más que el 16 normal. El Air estaba en 92, siendo hasta este momento el más bajo de todos. El 16 Pro Max también en 92. ¿Por? Ay, aquí hay un caso bastante curioso que al final te vas a dar cuenta de cuáles fueron los resultados. Y el iPhone 17 Pro Max, aquí ya se veía venir que esto iba a ser una maldita locura. Después de la primera hora teníamos 97%. Mientras otros ya estaban en 92, este estaba en 97, así bien campes y sin calentarse, no, te matas. Después de la segunda hora de uso, que otra vez fue uso muy intensivo, cámara grabando 4K, 60 cuadros por segundo, brillo no al máximo, pero sí ligeramente alto. Esto gasta muchísimos recursos. El iPhone 16e y el iPhone 16 ya habían bajado al 75%. Te digo que esto sí consume bastantes recursos, grabar en 4K no es cualquier cosita. Pero es que no es tan bajo como lo teníamos en el iPhone 17, bajando hasta el 70% después de la segunda hora. El iPhone Air, 64%. Parece que es el rival más débil, ¿no? Sí, muy grandote y todo, pero pues está muy delgadito, no le cabe tanta batería. 16 Pro Max 61 y 17 Pro Max 79. Aquí ya la diferencia empieza a ser muy grande. Tercera hora de uso tenemos YouTube, que realmente no consume tantos recursos ni como la cámara ni como el Geekbench. 68 tanto en el iPhone 16e como en el iPhone 16. 64 en el iPhone 17. 57 en el iPhone Air. Después de 3 horas ya casi llegábamos a la mitad de batería. Uy, mano, ¿a poco sí le duró? Mano. 16 Pro Max 62 y 17 Pro Max 73. Y aquí había una diferencia bastante alta. Y tú dirás, mano, échale papi, queremos los resultados finales. Bueno, antes de darte los resultados finales, te voy a dar la cuarta hora y luego sí ya nos vamos a ese punto. Porque si yo aquí te doy cada hora, no, nos vamos a meter 40 minutos de nombre. Cuarta hora, que fue el primer juego del día, Stumble Guys. No es tan pesado, pero sí consume recursos de internet. Tampoco es tan ligero. iPhone 16e y iPhone 16 seguían exactamente igual, llegando a 58% después del Stumble Guys. 54 en el iPhone 17, por debajo de los 16, y el Air, aquí sí ya te matas, ¿no? 45%, ya había bajado de la mitad. El 16 Pro Max 49, tampoco estaba muy allá que tú digas, ¿eh? Y finalmente el iPhone 17 Pro Max con un 63. Después de esto seguí con TikTok, después seguí con Subway Surfers, después seguí con Instagram, después otra vez regresé a la primera aplicación que fue el Geekbench. Tú dirás, ¿por qué? Porque ya se habían acabado las aplicaciones, ¿no? Ya llevamos más de 7 horas de prueba. Después de eso, otra hora de cámara, pues para meterle un poquito de presita, ¿no? Si no, no iba a dormir, no, hombre. La 10ª hora X y la 11ª hora música en Apple Music. Tú dirás, ¿cómo que 11 horas? ¿Cómo que más de 11? Exacto, sí, ahí te van los resultados finales. En sexto lugar, algo que ni tú te esperabas, ni que yo me esperaba. ¿Cómo rayos llegamos hasta este punto? El último lugar se lo lleva el iPhone 16 Pro Max. Fue el primero en morir, con una duración de 8 horas y 23 minutos. Y es que no es casualidad. De hecho, en la última prueba que hicimos de iOS 18 contra iOS 26, sí, con iOS 26 también le duró muy poquito la batería. Y desde que mi 16 Pro Max lo actualicé a iOS 26, la batería ha durado demasiado poquito. Y también se calienta más que antes. Si a ti te está pasando algo como esto, lo que te recomiendo es que intentes restaurarlo a ver si esto se arregla. Porque muy normal tampoco es, ¿cierto? Que a ver, la duración tampoco es que sea muy poquita. Estamos más arriba de las 8 horas, pero que le dure más a un 16E o a un 16 o un 17 normal que al 16 Pro Max. ¿Qué está pasando aquí con iOS 26 y con mi iPhone? No. En quinto lugar y por encima del iPhone 16 Pro Max tenemos al iPhone Air. 8 horas con 38 minutos. Empezó diciendo
no voy a llegar muy lejos, terminó diciendo, llegué mucho más lejos de lo que yo pensaba, la neta es que sí. Yo estimaba que el iPhone Air, al ser tan delgadito y al no tener tanta batería, íbamos a estar hablando de unas 5 o 6 horas aproximadamente. La verdad es que me sorprendió, pero por mucho, llegando casi hasta las 9 horas de uso continuo sin parar. Y eso porque en la segunda hora hubo cámara grabación a 4K 60 cuadros por segundo, ¿eh? Si esa grabación lo hubiéramos sustituido, la batería hubiera llegado hasta las 9-10 horas de uso fácilmente. En cuarto lugar, otro resultado que tampoco me esperaba, el iPhone 17 normal está por debajo del iPhone 16 y del 16e. ¿Por? Se supone que tiene mejor procesador y tiene más batería y tendría que durarle más, pero en este caso no fue así. 9 horas con 32 minutos. A ver, tampoco fue mucha la diferencia porque el iPhone 16 normalito es el que llega al top 3 con 9 horas y 35 minutos. O sea que el 17 y el 16 están prácticamente iguales. En segundo lugar, esto es completamente histórico, el iPhone 16e. De todos los que tenemos aquí, el más barato, ¿sí? 9 horas con 41 minutos. ¡Qué grande! Pero definitivamente, si hablamos de grande, el iPhone 17 Pro Max es una completa locura. Y es que después de las 9 horas, llegamos a las 10 horas. Llegamos a las 11 horas. Pasamos las 11 horas y el iPhone 17 Pro Max, como completo ganador, sin lugar a dudas, duró 11 horas con 27 minutos. ¡Qué locura! De uso continuo sin parar, con 2 horas de cámara grabando a 4K 60 cuadros por segundo, que cada una de estas horas de cámara gasta aproximadamente el 20%, lo cual quiere decir que si tú no haces procesos tan pesados y lo quieres para un uso más básico, estas 11 horas se van a alargar hasta 13-14 aproximadamente. Y no es que esté exagerando, de hecho sí es bastante, porque toda esta semana que ya he estado utilizando el iPhone 17 Pro Max como mi dispositivo principal, he terminado el día con un 50%, con un 40%, y yo digo, ¿y ahora que me gasto la pila? Es demasiado para acabar el día. Conclusiones, sí, el iPhone 17 murió antes que el iPhone 16. 2. El primero en morir fue el iPhone 16 Pro Max, un modelo de 6.9 pulgadas, pero que a raíz de iOS 26, por lo menos a mi dispositivo en específico, le ha durado muy poquito la batería. 3. Solo para que lo sepas, aunque ya te lo dije, una grabación de 1 hora a 4K 60 cuadros por segundo te consumirá aproximadamente un 20% de batería. Y 4. Si quieres la mejor batería de la historia ganándole al mejor modelo de iPhone que teníamos hace un año, exactamente, el iPhone 17 Pro Max es una maldita locura en batería. Y también en calentamiento. Es bastante bueno en esos aspectos. Suscríbete al canal porque si me dormí a las 4 de la mañana, 11 horas con 27 minutos duró esta prueba.